Hola, mi nombre es Sebastián, trabajo en el Archivo Histórico del Museo Mitre y bueno, en este Día Internacional del Archivo, en tiempos que nos encuentran aislados y en un contexto de crisis global, quisiera destacar la vigencia de las instituciones públicas que se mantienen funcionando a pesar de hacerlo de forma remota o en circunstancias riesgosas. Y el Archivo Histórico es una de las instituciones que hoy por hoy se encuentran cerradas al acceso público, pero que sin embargo mantienen su relevancia porque básicamente no tiene que ver con las circunstancias cotidianas del día a día o globales, sino que de alguna manera trascienden al tiempo. Porque esta es una institución que preserva la memoria del registro de las actividades realizadas en el pasado, fijadas en un soporte durable. Voy a señalar tres aspectos que me parecen interesantes a la hora de pensar el espacio archivo. Primeramente, los archivos no son un lugar de guarda solamente de los documentos, sino también y principalmente son un lugar en donde los documentos son encontrados para poner en sistema aquellos registros del pasado con las preguntas, con los vacíos y con la interacción con nuestro propio conocimiento del tema que vamos a investigar. Porque los documentos no sirven para ser guardados, sino que, esto es el trabajo que realizamos nosotros, requieren una organización que clasifique y que ordene de manera técnica, que esa es la técnica archivística, para hacer accesibles esos fondos documentales y que sean revisitados constantemente por diferentes generaciones, acumulando distintas apropiaciones. Un segundo aspecto que quería destacar sobre los archivos es que uno va a buscar algo más que información sobre el pasado. Y ese algo más que uno puede encontrar en el archivo es la posibilidad de acercarse a los registros realizados en el pasado, donde te puedes encontrar con los sentimientos, con las contradicciones, incluso puedes trazar un vínculo de cercanía con el productor de ese registro. A mí me pasó con las proclamas de Belgrano. Uno tiene las proclamas de Belgrano cuando era secretario del consulado y ahí ves la tranquilidad con la que escribe, la calidad del papel, de la tinta que utiliza, el detalle de las palabras que utiliza. Y por otro lado ves las proclamas de la misma persona, pero en otro contexto, en un contexto de campamentos militares, en tiendas de campaña, donde los papeles están retaseados, la letra está apurada, casi como si estuviese ansioso. Por eso digo que en el archivo no solamente encontrás la información, sino también podés tener el contexto de producción de ese documento que te habla mucho más de lo que está diciendo las letras que estás leyendo. Por último, el tercer aspecto que quería destacar en este día era que los archivos no explican el pasado, no guardan una memoria intangible de lo que pasó en otro tiempo, sino que le da una carnadura a ese pasado, le da materialidad a esas explicaciones que uno quiere hacer sobre algún hecho destacable del pasado. En el Archivo Histórico del Museo Mitre tenemos documentos que abarcan un arco cronológico muy amplio. Estamos hablando de documentos que datan del siglo XVI. El más antiguo que tenemos es desde 1514. Por supuesto sobre la época colonial. Y todo ese rango cronológico lo tenemos hasta los documentos, bueno, de la propia época de Mitre, donde hay una gran correspondencia con protagonistas políticos, militares, culturales, de fines del siglo XIX, no solo en Argentina, sino latinoamericanos. En ese rango también tenemos, por supuesto, los documentos del periodo revolucionario, en las colecciones de San Martín, de Belgrano, pero también documentos de la historia del Río de la Plata, como se le dice al fondo. Que no es más ni menos la documentación de y sobre Artigas, que recopiló Mitre para hacer una historia que finalmente no pudo hacer. También sobre este periodo hay una colección de documentos de Pueyrredón, de Juan Martín de Pueyrredón, que abarca un poco desde las invasiones inglesas hasta, bueno, su ostracismo político en 1820, de la década de 1820. Tenemos también una agrupación temática
que abarca mujeres y hombres públicos desde más o menos comienzos del siglo XIX hasta fines del rosismo, un poquito más en el tiempo. Es documentación que Mitre recopiló para hacer algunas biografías, como la de Moreno o la de Rivadavia, pero que nunca pudo concretar. Y también otros trabajos históricos que tampoco completó. Después, por supuesto, tenemos el Fondo Bartolomé Mitre, que es el fondo que contiene toda la documentación que él produjo a lo largo de su vida política, militar, intelectual. Y también tenemos dentro de ese fondo eh, mucha correspondencia familiar, también de ese periodo. Sobre el momento después del rosismo, en el proceso de construcción del Estado Nacional, también tenemos unos fondos que fueron agregados después de la muerte de Mitre. Son fondos donde podemos ver la vida de los cuarteles, de los fuertes, de las fronteras que se fueron estableciendo desde los 1870, 1890 más o menos. Los fondos son los de Wenceslao Paunero, José María Bustillo y el hermano Emilio Mitre. Y también por último tenemos un fondo enorme de la familia Taboada, que son una familia de caudillos de Santiago del Estero, donde es un excelente mirador para ver la vida del interior de las provincias, durante el rosismo y después del rosismo. Por eso, volviendo a la idea de la vigencia de la institución archivo, que por supuesto un rol fundamental es la guarda de los documentos, pero la relevancia del archivo está dada en el trabajo que las archivistas y los archivistas hacemos cotidianamente para hacer accesibles a las comunidades todo ese material para que se lo apropie, para que lo interprete, para que lo estudie y para que pueda producir nuevos conocimientos